Buenas tardes, bienvenidos. Yo creo que este es uno de los rincones más hermosos de Valladolid, y eso que Valladolid tiene rincones muy hermosos, pero el Teatro Zorrilla lo es sin duda por la arquitectura y por lo que contiene. Ustedes van a disfrutar aquí, no es una obra de teatro, para disfrutar de un acto absolutamente delicioso. Y puede parecer presuntuoso, o que me anticipo, pero ya lo verán con Lorenzo Silva y con Manu Llorente. La literatura la pone Lorenzo Silva, pero el arte de conducir esta conversación la va a poner Manu Llorente. Esta es la segunda de las tribunas de la Fundación Francisco Umbral, a la cual tengo que agradecer enormemente un compromiso desde descentralización, porque descentralizar no es hacer algunas cosas que no se hacen. Descentralizar es eso. La Fundación Francisco Umbral tiene su sede en Majadahonda, en Madrid, pero estas tribunas se disputan aquí, en Valladolid. En el Valladolid de Francisco Umbral, el Valladolid de Delibes. Veo a Lisa, la hija de Delibes, que nos acompaña, a la cual aprovecho para saludar. Me corresponde sobre todo la gratitud al presidente de la institución que rige este teatro, que es Conrado Íscar. Esto parece, Lorenzo, parece un déjà vu, porque acabo de estar con el presidente en otro foro conversando, digo, parece un déjà vu. Es lo que tienen estas ciudades pequeñas, provincianas, que nos tropezamos por todas partes unos con otros, ¿no? Y además es lo bueno y lo humano de estas ciudades. Lorenzo Silva, además, con el cual hemos conversado antes en la comida, es un gran defensor de lo maltratado que ha estado esta tierra. Castilla es un gran defensor de la importancia que tiene Castilla. De hecho, tiene un libro, una novela sobre los comuneros. Y además cree que ha sido maltratada o vituperada e injustamente reconocido el valor que tiene esta tierra y la gente de esta tierra. Seguramente de eso también conversarán ellos dos aquí. Digo que agradezco a la Fundación Umbral que traslade esta tribuna aquí. Es la segunda de las tribunas que hacemos. La primera fue con Fernando Aramburu y fue una auténtica delicia, insisto, como lo va a ser esta. Y lo que le pido ahora es al presidente de la Diputación, a quien nos acoge en su casa, a Conrado Íscar, que se acerque aquí para dirigirnos unas palabras. Conrado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer en este caso a Pablo, que venimos, como bien decía, de otro acto en el cual yo me despedía. Digo, no vengo a hablar de mi libro, hablábamos de los servicios sociales, pero yo ponía en valor lo que somos, ¿no? Lo que es esta tierra en muchos campos, pero sobre todo en servicios sociales. Quiero saludar a la viceconsejera de la Junta de Castilla y León, Mar, gracias. Por supuesto, saludar a Lorenzo Silva, a alcaldes, compañeros diputados que hoy se dan cita, y a Adriana también, que nos acompaña, y por supuesto a los patronos de la Fundación. La verdad que para nosotros es un placer acogerles una vez más, deslocalizar, que lo decía muy bien Pablo, en este Teatro Zorrilla, en el corazón de nuestra ciudad de Valladolid, y como yo siempre digo, la Casa de Cultura de todos los pueblos. Es un escenario histórico que es, sin duda, yo creo que el marco perfecto para una cita que celebra la palabra en su sentido más amplio, como memoria, como refugio, como desafío y también como futuro. Un lugar que, una vez más, refleja nuestro compromiso firme con la literatura y con el pensamiento. Para mí, como decía antes, es un honor dar la bienvenida en un espacio que mantiene vivo el espíritu de uno de los grandes nombres de nuestras letras, un espíritu libre, incisivo, lúdico y profundamente enamorado del lenguaje. Un espacio que, como a él le gusta recordar, sigue convocándonos para hablar de aquello que da sentido a esta cita, los libros, la literatura y la palabra. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Francisco Umbral, de que somos miembros de la Diputación Provincial de Valladolid, por su trabajo constante en custodiar y proyectar el legado del escritor, y también a todas las instituciones que hacen posible, ahí las ven reflejadas
este encuentro y, por supuesto, a todos los que hoy os dais cita aquí, porque cada uno de ustedes confirma que la lectura sigue siendo un acto de comunidad, una forma de conversación que nos enriquece y que nos une. La tribuna umbral es precisamente el espacio donde la conversación literaria alcanza su máxima expresión y hoy ese diálogo tiene como protagonista a uno de los nombres fundamentales de la narrativa española contemporánea, a Lorenzo Silva. Tenemos el privilegio de contar con un autor imprescindible de nuestro tiempo, cuya obra ha dejado una huella profunda en miles de lectores. Nos reúne su última publicación, Las fuerzas contrarias, una novela que vuelve a demostrar su capacidad para mirar la realidad con sensibilidad y rigor, y una ambición narrativa que siempre interpela. A lo largo de su trayectoria, Lorenzo Silva ha mostrado su dominio excepcional en la exploración del alma humana en situaciones límite, especialmente a través del género negro y de la novela que se adentra en el conflicto y la investigación. Con una prosa precisa y reflexiva nos obliga a confrontar realidades complejas y dilemas morales. Sus personajes han evolucionado con nosotros, reflejando las contradicciones y la ética de nuestro tiempo, y nos ha enseñado que la búsqueda de la verdad es siempre un camino de matices. Gracias, Lorenzo, no solo porque estés aquí, sino porque nos vas a hacer disfrutar de tu nueva obra. Y termino. Quiero agradecer también la presencia de Manuel Llorente, patrono de la Fundación, quien va a tener esa tarea, ahí es nada, que estoy seguro que lo va a hacer bien, de conducir la conversación y desvelar las claves de la novela. Celebremos esta tarde la literatura, celebremos los creadores y celebremos este espacio que honra la cultura. Les deseo a ambos un diálogo fructífero, que doy más que por hecho, enriquecedor, aunque estoy convencido que va a ser así. Muchísimas gracias, que disfruten y bienvenidos a su casa, al Teatro Zorrilla. Bueno, pues muchas gracias, presidente de la Diputación. Lorenzo Silva es uno de los grandes escritores de nuestro siglo. Claro, esta novela es, creo que, la tercera de una saga. Cuando unos personajes sobreviven en el tiempo y en la literatura casi 30 años, 28 creo que son, lo que han sobrevivido estos dos personajes, estos dos guardias civiles que protagonizan esta novela, quiere decir que hay una decisión muy importante, que es esa de la democracia del lector, que es implacable, que es el que decide cuando va a la librería y elige lo que compra, y contra eso hay muy poco que decir. En cualquier caso, esta gente venida de todos los rincones de la provincia de Valladolid, gracias al proyecto cultural que tiene la Diputación, ha venido a disfrutar y a gozar con vosotros, con lo cual lo único que os pido es que no les defraudéis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, como se ha dicho, tras Fernando Aramburu, hoy dedicamos la tertulia literaria. He venido aquí a hablar de mi libro, a Lorenzo Silva. Escritor conocido y reconocido, sobre todo por dos figuras peculiares. Dos guardias civiles que se dedican a resolver desaguisados. La primera entrega de las investigaciones de Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro se publicó en el ya lejano 1998. Desde entonces, este abogado madrileño ha ido publicando otros 13 títulos, con ellos como protagonistas. Algunos tan conocidos como El alquimista impaciente, Premio Nadal en el 2000, o La marca del meridiano, Premio Planeta 2012. Tiene su mérito que dos picoletos hayan alcanzado tanta popularidad entre todo tipo de lectores, por no haber gozado la benemérita en otras épocas de buena prensa. Pero Lorenzo Silva ofreció una realidad muy lejana al tópico. Rubén Bevilacqua, Vila para los suyos, es licenciado en Psicología y Virginia Chamorro, Virgi, es en Matemáticas, es decir, el reflejo de una España que ha ido modernizándose. Lorenzo Silva, de 59 años,
También ha escrito literatura juvenil. Ha firmado 3 novelas con Noemí Trujillo, su mujer. Levantó Getafe Negro, el festival de novela policíaca que va ya por la 18ª edición. Ha publicado ensayos, libros difíciles de encasillar, como Castellano, ese acercamiento suyo a la revuelta de los comuneros contra Carlos V, del que luego hablaremos. Y sigue colaborando en prensa. De literatura, de cómo ve algunos puntos de la historia de España y, sobre todo, de su último libro, Las fuerzas contrarias, vamos a hablar ahora. Como ustedes comprobarán enseguida, Lorenzo es próximo, leal, minucioso, muy educado y, sobre todo, persona cabal. Lo primero, gracias, Lorenzo. Con las fuerzas contrarias ha llegado en casi 30 años a una cota de 5.000 páginas sobre las vicisitudes de estos 2 guardias civiles. O sea, 14 títulos y todas ellas en la misma editorial, Destino. 2 ejemplos de difícil fidelidad hoy en día. Sí, bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, gracias por la invitación a la Fundación, gracias a la casa que nos acoge, gracias también a las autoridades presentes y a todos los amigos y amigas venidos de muchos puntos de la provincia para esta conversación. Para mí siempre es muy gratificante volver a esta ciudad. Es una ciudad que ha sido muy generosa conmigo desde el principio. Llevo muchos años viniendo, además. Y también pues, es un lugar que, bueno, pues aunque no tengo un vínculo familiar ni personal directo, yo soy una persona que se deja adoptar con facilidad. A mí me gusta sentir que mi casa puede estar en muchos sitios, ¿no? Y siempre que vengo aquí, la verdad es que me siento bastante como si estuviera en un lugar próximo, en un lugar propio. Empezando por esa pregunta que planteas, sí es verdad que resulta difícil sostener a 2 personajes a lo largo de 3 décadas. De hecho, yo te diría que cuando escribí la primera novela no tenía ninguna idea de continuidad más allá de ese primer experimento, que para mí fue un experimento. Creo que escribir en el año 95, que fue cuando la escribí, una novela policíaca en España, donde los protagonistas era una pareja de la Guardia Civil, pues casi tenía el carácter de novela experimental y además condenada más bien al fracaso que al éxito. Yo no esperaba, en fin, tenía cierta fe en que los personajes tenían sentido, en que la historia tenía sentido, en que tenía sentido intentar hacer una novela policíaca, una no ficción criminal anclada en la realidad española, que no imitara, ¿no?, de forma acomplejada los modelos anglosajones, pero tampoco tenía grandes perspectivas. Cuando esa primera novela se publicó años después y funcionó, cuando empecé a publiqué una segunda novela y ganó el premio Nodal y funcionó todavía mejor, pues ahí sí que empecé a pensar en una continuidad. Pero honestamente tengo que decir que en ese momento yo pensé, digo, bueno, haremos media docena y habrá que dejarlo. Habrá que dejarlo porque esto desfallecerá. Yo siempre tenía en mente mi gran referente, ¿no?, dentro de la ficción criminal, que es Raymond Chandler, el autor estadounidense. Yo creo que si no fuera por Raymond Chandler yo no escribiría novela policíaca. Y él escribió 7 y empezó una 8ª que dejó apenas empezada, ¿no? Y la buena es la 6ª. A partir de la 7ª la cosa empezaba un poco a decaer, ¿no? Pues decía, pues si esto le pasa a Raymond Chandler, lo saludable será no pasar de la 6ª, ¿no? Y aquí me ves con la 14ª, o sea, y 30 años después. Esto efectivamente tiene una razón fundamental, que es la que se acaba de enunciar, ¿no?, que es que la gente los ha hecho suyos. Es decir, hay un momento en el que los personajes literarios, para sobrevivir y llegar a esto, a 5.000 páginas, a 30 años, necesitan a alguien más que al autor. Necesitan unos lectores que se los crean y que los sostengan. Yo he tenido el enorme privilegio, que creo que es el gran privilegio, o uno de los grandes privilegios de mi vida, de encontrar esos lectores que los sostengan y que me hagan sentir, después de haber escrito la 14ª, que tendrá sentido escribir las otras 3 que yo tengo en la cabeza en este momento, ¿no? Eso viene de ahí y viene de algo que realmente es muy excepcional. Lo otro, lo de la fidelidad a una editorial,
realmente, además, mira, está aquí Elisa, la hija de Delibes, publicó toda su obra en una editorial que casualmente es la misma. Y yo he tenido muchas veces presente a Delibes, de quien soy lector desde niño, y esa historia de continuidad, porque es verdad que la fidelidad, la lealtad, la permanencia, parece que son pues actitudes que no están muy de moda, ¿no? Que lo interesante y lo inteligente es moverse de flor en flor, ¿no? Ir mejorando en cada viaje. Yo, sinceramente, llevo publicando con Destino 28 años, lo he hecho libro a libro, nunca he tenido un contrato a largo plazo con ellos, pero creo que eso es así porque las distintas personas que además en estos 28 años, realmente 28 años, se han sucedido en la edición o en la responsabilidad de llevar la editorial, son personas con las que he conseguido entenderme, con las que hemos conseguido construir un vínculo duradero y hemos conseguido convencernos recíprocamente de que merecía la pena sostener ese empeño, ¿no? Yo, gracias a esa relación de largo plazo, no solo tengo viva editorialmente toda la serie de Bevilacqua y Chamorro, sino que pues, probablemente en este momento con Destino habré publicado cerca del medio centenar de títulos y todos se pueden encontrar en las librerías físicas, la inmensa mayoría de ellos, y los que no, en digitales. Es decir, que esa permanencia tiene sentido para el autor y para el editor si se consigue mantener ese entendimiento, como creo que lo tuvo, por ejemplo, para Delibes, ¿no? Hay otra fidelidad, que es que en todos los libros de nuestra saga hay una cita del lapidario de Alfonso X el Sabio. ¿Y eso? Sí, eso a mucha gente le causa incluso no solo extrañeza, sino hasta estupor, ¿no? Porque el lapidario es un libro que habla de piedras, las relaciona con los signos del zodiaco y, bueno, pues enuncia una serie de propiedades que pueden tener más o menos esotéricas o empíricas, ¿no? Es un libro que realmente es una traducción de un original seguramente en caldeo, que no se sabe muy bien si es una traducción de una obra griega anterior y demás. Pero si aparece en todas las novelas es porque apareció en la primera, y en la primera yo intenté hacer algo a lo mejor un poco rebuscado, ¿no? La novela policíaca para mucha gente es un género que viene de fuera, ¿no? Es un género que realmente quienes lo han cultivado son los anglosajones. Yo tengo una teoría, que es una teoría un poco disidente, que me discuten mucho, pero bueno, la seguiré manteniendo, que es que la novela policíaca contemporánea en buena medida es una evolución de algunas novelas en español del Siglo de Oro, desde las novelas de Cervantes hasta la picaresca. Y hay mucho en la moderna ficción criminal, incluso en la anglosajona, que viene de Cervantes y que viene de nuestro Siglo de Oro. Y yo quería poner en el frontispicio de la primera novela un texto que es uno de los primeros textos literarios en castellano. Es una traducción, pero es una traducción literaria, no está escrito de cualquier manera, ¿no? Y ese texto que puse en la primera novela, que tenía sentido porque, en cierto modo, venía a describir el carácter de la víctima de esa primera novela, que es un personaje problemático y demás, pues al final, eso que hice un poco como parte de ese experimento un tanto disruptivo y desesperado, ¿no?, que era esa primera novela, lo he mantenido en toda la serie y para mí siempre ese pequeño retazo del lapidario tiene que ver con la víctima y es lo mismo que en el primer libro, pues un homenaje a la lengua en la que yo me expreso, que es el castellano. Intentemos esbozar ahora ahora es subteniente Rubén Bevilacqua. Creo que es responsable, mantiene una relación algo dudosa con algunos superiores, cada vez más sentimental, desconfiado, recto, quizá demasiado, descreído hacia un mundo que empieza a no entender y firme defensor de lo que supone ser miembro de la Guardia Civil. Precisamente en las fuerzas contrarias, dice el cabo Arnau, que se ha criado a la sombra de Vila. Somos lo único que tienen los que ya no tienen nada. Además, ahora Bevilacqua está divorciado, tiene una herida sin cicatrizar tras su paso por Barcelona. Quizá por eso ha dicho en algún momento, el pasado no se cierra nunca, se acarrea. También se siente un verso suelto dentro del cuerpo. Completa el dibujo.
Bueno, has dicho algunas cosas que, fíjate, algunas sí que me gustaría comentarla, ¿no? Hacer una anotación al margen. Efectivamente es un verso suelto. A mí me gustan los extranjeros. Por eso Bevilacqua tiene un apellido extranjero. Él es español, si no fuera español no podría ser guardia civil, porque su madre es española y por tanto él es español de origen. Pero su padre era uruguayo y además descendiente de italianos, ¿no? Y tiene esa pequeña dosis de extrañeza incorporada. No solo es un verso suelto en la Guardia Civil, sino que también es un verso un poco suelto en la sociedad en la que vive, a la que mira un poco desde fuera. Yo tengo una novela que se publicó hace ya muchos años y que escribí hace todavía más, hace no quiero casi recordarlo, hace 30 y muchos años, que se llama La sustancia interior, cuya primera frase es: el extranjero se detuvo ante la catedral. El protagonista es un extranjero. Y a mí es que me gusta esa idea del extranjero. De hecho, a mí me gusta ser extranjero. Cuando voy a un país que no es el mío, y cuanto más distinto es, más a gusto estoy. Porque cuando uno no pertenece al lugar, pues lo puede observar incluso con candor, ¿no? y con ingenuidad, y puede cometer errores. Y no está obligado a saberse el himno y no tiene que conocer exactamente las costumbres, ¿no? A mí esa parte de extrañeza me parece fundamental en Bevilacqua. Es un tipo que cumple con las leyes, que pertenece a un cuerpo con disciplina militar y que se atiene a esa disciplina y que respeta las jerarquías, que en su caso son muchas, porque tiene el jefe de su unidad, el jefe de la comandancia donde le toca investigar, la autoridad judicial que dirige la investigación en la que está, y toda esa autoridad él la respeta, pero siempre sintiéndose un poco fuera. Siempre sintiéndose, que es algo que además yo he vivido mucho en mi propia existencia personal. Durante unos cuantos años yo me dedicaba a la abogacía y cuando estaba entre abogados pues me sentía como alguien que no pintaba mucho allí, ¿no? Porque yo realmente lo que me sentía era escritor, y cuando estaba entre escritores pues tampoco terminaba mucho de pertenecer, porque era como el escritor entre los abogados y el abogado entre los escritores. Y a mí eso de estar un poco fuera me va bien, y ese rasgo quizá es de los rasgos que yo le he pasado a Bevilacqua, porque eso me parece que facilita la observación, ¿no? Y luego, lo de la rectitud, fíjate, no eres el único que me reprocha que Bevilacqua es demasiado poco infractor, ¿no? Es demasiado, o sea, no toma atajos, por ejemplo, ¿no? No toma atajos ilegales, ¿no? Como se supone que un héroe policial comme il faut, ¿no? Debería hacer de vez en cuando, ¿no? Pues oye, esto no lo saltamos. Y vamos a ver, no es así porque sea un santurrón. No es así porque no tenga malicia, no es así porque no tenga la tentación de hacerlo. Quien se haya leído las 5.000 páginas sabe que ha habido momentos en su vida en los que no se ha atenido al reglamento. Y esos momentos en los que ha cruzado esas líneas rojas son momentos que han traído perjuicios para él, pero lo que es peor, para otros. Y uno tiene cierto derecho a dañarse a sí mismo, no sé cuánto, pero uno tiene poco derecho a dañar a los demás, y menos cuando ejerces la autoridad del Estado. Cuando ejerces la autoridad del Estado, tu derecho a dañar con ella a otros es cero. Y no por bondad, no por, no sé, por un carácter angelical, sino por un juicio que a la vez que ético es un juicio racional. Es irracional tener una autoridad que han puesto en tus manos para tratar de resolver un problema o para tratar de socorrer a una persona y utilizarlo para avasallar a las personas. Eso no solo es inmoral, es irracional. Sin Chamorro no sería Vila quien es. Chamorro, unos 12 años, calculo por ahí, más joven que su jefe, se licenció en matemáticas, como dijimos, es astrónoma de vocación, pero arrastra cierta frustración porque no llegó a superar las pruebas para entrar en la Academia de Oficiales de la Marina. Bueno, su padre, además, es coronel en la reserva, lo que siempre se acuerda de ese menoscabo. Ahora está más desenvuelta y poco más se sabe de su vida. Sí que no ha tenido mucha suerte en las relaciones, que no pudo ser madre y ahora está totalmente entregada a su profesión, como confiesa en el arranque, en un momento de sinceridad de las fuerzas contrarias. Continúa hablando de... Sí, bueno, una vez cuando pensé la primera historia, realmente en la primera novela yo lo que tenía al principio era el crimen. No tenía ni siquiera los investigadores, ni siquiera había decidido que fueran guardias civiles. Cuando pensé en la posibilidad de que fueran guardias civiles,
Lo siguiente que pensé era que debían ser una pareja, porque esto casi es paradigmático, ¿no?, dentro de la Guardia Civil. Pero lo que a renglón seguido pensé, era el año 94, más o menos, cuando empecé a pensar la primera novela, es que había, desde hacía relativamente muy poco tiempo, una novedad en la Guardia Civil, que era la incorporación de las mujeres. Las mujeres se incorporaron a la Guardia Civil en el año 88 y entraron en servicio las primeras, yo creo, en el año 89. Algo que cambiaba radicalmente la fisonomía tradicional de la Guardia Civil, pero que era muy reciente, pero que ya formaba parte de la realidad y además de la Guardia Civil, pero también era un indicador de la transformación de la sociedad española. Para mí la gran transformación española de los 50 años que celebramos ahora, ¿no?, que conmemoramos ahora desde la muerte de Franco, es la incorporación de la mujer a todos los lugares donde antes no estaba y donde ahora está. Y donde ahora está no en una plena igualdad con el hombre todavía, pero sí accediendo, por ejemplo, a lugares que antes estaban vedados a las mujeres. Cuando yo nací, es una cosa que les suelo preguntar a los chavales cuando voy a los colegios, les suelo preguntar si serían capaces de calcular el año que yo nací, y has dicho mi edad, yo no la oculto tampoco nunca, si serían capaces de decir cuántas mujeres había ejerciendo la profesión judicial cuando yo nací. Si alguien podía hacer ese cálculo, solo se lo preguntan a los institutos. No suelen acertarlo, y es un cálculo muy sencillo. Cuando yo nací, el número de mujeres que ocupaban la titularidad en un órgano judicial era 0. 0. Porque, entre otras cosas, la ley consideraba que la mujer, y lo decía así, no tenía la frialdad, la capacidad suficiente para enjuiciar los problemas ajenos. Eso es ayer. Sí. Yo no tengo 95 años, ya tengo una edad, pero en tiempo histórico lo que representa mi vida es un chispazo. Y ahora mismo la mayoría de las personas que desarrollan esa función en España son mujeres. Esto es una transformación de verdad. Y esa transformación, pues yo pensé que la tenía que contar. Ya se estaba produciendo y de ahí viene el personaje Chamorro. Pero quise que ese personaje también tuviera una realidad. Y tuviera una realidad que se correspondiera con las mujeres que se incorporaron a la Guardia Civil. Así como Bevilacqua, aunque puede parecer un poco raro, parecía un poco raro en el año 95 que un Guardia Civil tuviera una titulación en psicología, ya representaba los titulados que en ese momento se incorporaban a la Guardia Civil, que en este momento, por ejemplo, ya son también mayoría abrumadora. Yo el otro día estuve con un grupo de guardias civiles de una unidad de policía judicial y de los 14, no estoy hablando de oficiales, estoy hablando de guardias, de los 14, creo que 12 eran titulados universitarios. 12. Esa era una realidad que ya estaba empezando a aparecer. Pues también intenté reflejar quiénes eran esas mujeres. Y yo es que conozco a algunas de esas mujeres. Alguna de esas mujeres era vecina mía. Yo vivía en una colonia militar y alguna de mis vecinas pues querían ser militares como sus padres. Y cuando intentaban entrar en lo que primero se abrió, que fueron las academias de oficiales, se encontraban con que tenían que superar unas pruebas físicas que eran las mismas que las de los hombres. Ahora eso se ha cambiado, las mujeres no tienen que llegar al mismo nivel. Entonces tenían que llegar al mismo nivel que los hombres y además pasar una oposición muy difícil. Era muy difícil entrar ahí. Y muchas que yo conozco lo intentaron, no lo consiguieron y acabaron entrando en la Guardia Civil, que fue la primera posibilidad que tuvo una mujer de ser militar profesional, porque tienen condición militar, y de tener posibilidad de acceder. Bueno, pues eso es Chamorro. Y ese detalle, que aparte de ser real, a mí me interesó narrativamente, porque Chamorro ya es alguien, como en cierto modo Bevilacqua, a quien las cosas no le han empezado saliendo bien. Alguien que no está donde habría deseado estar. Alguien que tiene que reconstruir su vida y reconstruirse a sí misma desde un lugar que no es su primera opción. Desde un lugar en el que tiene que reivindicarse y además con toda la dificultad que suponía en los años 90 para una mujer entrar en un cuerpo que seguía siendo muy mayoritariamente masculino, que estaba conformado con una mentalidad masculina y que además en muchos de sus integrantes, cuando llegaba una chica joven de 20 años, pues lo que pensaban es, ¿y esta qué hace aquí? Y ella se tiene que ganar ese lugar, y ella se lo gana. Y tanto. Cuando empezaste con estos personajes ya existía, claro, estaba ya Pepe Carballo, el protagonista de las novelas de Vázquez Montalbán, el esboceador Tonio Romano, de Juan Madrid, por supuesto, el entrañable Plinio, el jefe de la Policía Municipal de Tomelloso de nuestro adorado García Pavón, y poco más, ni siquiera había empezado Alicia Jiménez de Bartelet,
con su serie de Petra Delicado. O sea, que lo tuviste muy claro en una época en que ese tipo de novelas no había estallado todavía. Y lo he hablado alguna vez con Alicia, porque Alicia publicó su primera novela, Ritos de muerte, si no me equivoco, en el año 96. Yo la publiqué en el 98, pero la había escrito en el 95. Y lo hemos hablado, los dos escribimos la novela en el año 95. Sin conocernos, ella en Barcelona, yo en Madrid. Ella convirtió en protagonistas a unos miembros de la Policía Nacional y yo a unos miembros de la Guardia Civil. Algo que además, en ese momento, recurrir a las fuerzas de seguridad, que todavía tenían un estigma pues muy asociado para muchas personas a la época de la dictadura y con un papel pues más represivo que de servicio a la ciudadanía, pues era una opción relativamente arriesgada, ¿no? Y dos personas a la vez tienen esa misma idea, con cuerpos diferentes y en lugares diferentes, pero la tenemos al mismo tiempo, ¿no? Y yo recuerdo cuando gané el premio Nadal con la segunda novela de Bevilacqua, hubo un artículo, cosa que no es muy común, en la prensa alemana, en Die Zeit, y yo en aquel momento además estaba estudiando alemán, entonces me hizo mucha ilusión porque mira, un artículo sobre esto en Alemania, sí puedo hacer un poco de práctica, ¿no? Y recuerdo que debía ser del corresponsal de Die Zeit aquí en España y hablaba de esto, ¿no? Bueno, pues que era realmente sorprendente, primero, que ganara el Nadal una novela policíaca, y segundo, que el protagonista fuera alguien a priori tan poco susceptible de ser aceptado como héroe literario como un miembro de la Guardia Civil, que es miembro de un cuerpo de seguridad, funcionario público. Recuerdo que el artículo se llamaba Staatsbeamte Nein Danke, es decir, funcionarios públicos, no gracias. Sí, me acuerdo. Sí, funcionarios públicos, no gracias. O sea, que era algo como inesperado, algo como impertinente incluso, ¿no? Es decir, que el héroe de novela negra es otra cosa. El héroe de novela negra es Carballo, que es un tipo solitario que está en los bajos fondos de Barcelona, ¿no? El héroe de novela policíaca por ejemplo, de García Pavón, pues es Plinio, que es un policía bonachón, que es de la policía municipal. Hay un detalle de inverosimilitud, porque la policía municipal no investiga homicidios, ¿no? Como lo hace Plinio. En fin, buscas un poco como huir de esa realidad antipática que era el funcionario policial. Y sin embargo, es que yo creo que era lo que creía en ese momento. En ese momento yo creí, hay que apostar por esto. Hay que apostar por esto, entre otras cosas, porque nadie lo está esperando. Porque tú no puedes hacer literatura, tú no te puedes dedicar a una labor creativa funcionando solo con las expectativas previas. En cierto modo, tienes que intentar crear la expectativa que no existe. Intentar convencer a la gente de que lo que no esperan, lo que a lo mejor mucha gente piensa que no debería ser, puede ser. Porque eso es la creación. La creación no es proponer lo que ya está, no es proponer lo que ya está aceptado, no es proponer lo que ya parece oportuno, sino tiene una cierta dosis de intempestividad, ¿no? Uno tiene que ser un poco intempestivo, pero al mismo tiempo que yo pensaba que mucha gente sentiría que un guardia civil como héroe literario, o dos, era una ocurrencia intempestiva, también sentía que era el momento de hacerlo. Y cuando yo conocí años después a Alicia y vi que otra persona había tenido una idea parecida, pues dije, mira, esto por algo la tuvimos. Empiezas muy fuerte porque en aquel primer libro, El jardín de los estanques, hay una relación entre mujeres, hay un asesinato atroz en una Mallorca veraniega, hay conexiones internacionales, está la noche y la legión extranjera. Sí, francesa. Muy audaz. Francesa. Sí. Sí. Bueno, no. Fíjate, yo realmente con esa novela lo que intentaba era... quería anclar la historia a un escenario muy reconociblemente español, ¿no? Y en el año 1995, que es cuando la escribí, ¿cuál era la gran industria que nos representa por el mundo? Pues la misma que lo sigue siendo 30 años después. Es esa industria que alimentan los 100 millones de personas que van a venir este año a España. Es el turismo. Y hay lugares de España, Mallorca es uno de ellos, pero no es el único, que prácticamente están conformados, casi por completo. Mi hermano vive en Palma de Mallorca, se casó con una mallorquina y vive allí, voy con mucha frecuencia y he visto su evolución, ¿no?
Es decir, es que en Palma de Mallorca prácticamente todo está dispuesto para esa gran industria, ¿no? Y esa gran industria al final lo que acoge es a gente como la que puebla esta novela, ¿no? Gente que viene de sus países fríos y oscuros, buscando la luz, buscando el buen tiempo, buscando el alcohol barato, no nos vamos a engañar, la droga, que también circula con cierta ligereza por España, bueno, circula por todo el mundo con facilidad, pero también aquí es fácil de obtener, y una cierta disipación, ¿no? Una cierta disipación de la disciplina, en este caso, la víctima es de origen germánico, ¿no? Esas son sociedades muy disciplinadas, pues viene a desparramar, como dicen los jóvenes, ¿no? Y en medio del desparrame, pues se produce una pequeña catástrofe, ¿no? Porque al final, pues gente que está muy pasada de rosca y que fuerza la máquina, pues a veces acaba generando situaciones que tienen un mal desenlace, ¿no? Y bueno, yo no intentaba tanto impactar al lector como reflejar algo que era una parte de la realidad española, y una parte de la realidad española es una parte de la realidad española de la que todavía hoy viven muchísimas personas. El año pasado la población española ha aumentado en 500.000 personas. Desde luego no ha sido por la natalidad desbordante que tenemos los españoles, que todos sabemos que no lo es, ¿no? Sino por mucha gente que ha venido fuera. Y toda esa gente que ha venido fuera, en una proporción enorme, alguna está en la construcción, alguna está en otras cosas, pero una proporción enorme está en la hostelería, está trabajando para esa industria, ¿no? Está trabajando para esa población flotante que va y viene y que sostiene buena parte de esta economía. Yo creía que hablar de ese mundo era una manera de hablar de una dimensión significativa de la realidad española. Yo creo que la ficción criminal sirve para muchas cosas, pero también sirve para explorar dimensiones significativas de la realidad. Escribís bastante rápido porque, en general, las novelas, porque, por ejemplo, decía Paco Camarasa, aquel hombre que tenía una librería maravillosa, Negra Criminal, en Barcelona, y que invitaba a mejillones, que tardaste 34 días para escribir El Jardín de los Estanques. Eso es verdad, pero es absolutamente excepcional. Lo de escribir rápido... O también mentiroso, me imagino. ¿Cómo? Mentiroso. No, es verdad, es verdad. No, pero digo en el sentido de que son 34 días sí. para redactarlo. Sí. A ver, eso es un caso muy excepcional que no se ha vuelto a dar. Yo, para empezar, cuando la gente habla de escribir rápido, es que ¿qué es escribir una novela? Yo acabo de terminar una novela ahora mismo. Vamos, he mandado las galeradas a la editorial antes de venir aquí, ¿no? Esa novela la empecé a escribir en diciembre del año pasado, a redactar, como tú dices, ¿no? Y la he terminado en noviembre, he terminado de corregirla ahora. No he estado trabajando todos esos meses, he tenido una serie de cuestiones en la familia, tuve que pararlo durante 4 o 5 meses. Podrías decir que la novela entonces la he escrito en 6 meses, ¿no? Realmente la primera idea de esa novela es del año 2017. En este momento llevo 8 años trabajando ya en esa novela, que además es una novela que tiene una parte documental porque está basada en hechos reales, vamos, son hechos reales prácticamente todos los que cuenta la novela, y entonces tiene un trabajo grande antes de empezar a escribir. En el caso de Lejano País de los Estanques, tenía un trabajo grande antes de empezar a escribir, que es concebir toda esta historia, los personajes, cómo iban a ser y demás. Y yo eso lo empecé a hacer en el año 94, en el verano del 94. Me pasé todo el año 95 dándole vueltas a eso y sin poder escribir, entre otras cosas porque estaba escribiendo otra historia y porque yo entonces todavía trabajaba como abogado. Y llegaba a la oficina a veces a las 7 de la mañana y me iba a las 10 y a las 11 de la noche, con lo que tiempo para escribir novelas tenía poco. ¿Por qué escribí la novela en 34 días? Porque ese día yo tenía ese año, con unos días que me debían y demás, yo conseguí juntar en verano 34 días de vacaciones. No tenía más. Es decir, si no terminaba la novela en esos 34 días, tenía que esperar al año siguiente. Y bueno, pues cuando una cosa la tienes que hacer sí o sí, la haces. No he vuelto a escribir una novela en 34 días. Tienes que contar algo, aunque no te guste mucho, de la novela que hoy has enviado. Bueno, a ver, es que tampoco debo contar mucho, se supone, en este momento, ¿no? Y hablar así en parábola es un poco incluso descortés, ¿no? No, ya lo he dicho, es una novela histórica, es una historia real. Es la historia real de un personaje secundario de la historia de España del siglo pasado, que es un personaje que tiene una vida muy peculiar, una vida por la que pasan personajes muy importantes de la historia española del siglo pasado, incluido cuya defunción se cumplieron 50 años hace pocos días. Y
Y bueno, es la historia de un español que le toca estar en un montón de lugares señalados, por el que se puede decir que pasa la historia de España, y eso pues naturalmente no es muy bueno para él, ¿no? Porque la historia de España del siglo pasado, sobre todo de la primera mitad, que es cuando él vive, es una historia bastante complicada. O sea que es un viaje a una peripecia personal, pero también es un viaje a ese momento de la historia de España. La evolución de España se puede apreciar en esta saga de Vila Chamorro. Vemos los cambios de la sociedad, la madurez progresiva de Vila, que empieza a darse cuenta de que hay aspectos del mundo que se le escapan. En El mal de Corcira reflexiona Vila sobre un detenido. Ya no confiesa casi nadie. Eso era de cuando se creía en la culpa, cuando alguien creía aún tener la culpa de algo, quiero decir. Ahora todo el mundo tiene una justificación o un culpable alternativo. Sí, eso es una observación empírica, es decir, ahora mismo prácticamente nadie declara. O sea, el otro día, bueno, pues estuve con unos amigos guardias civiles que, bueno, estaban haciendo una operación y detuvieron a 5 personas y en medio de la operación pues me dijeron, bueno, y ahora pues los llevaremos y les daremos la oportunidad de que digan algo, pero no van a decir nada. Es decir, nadie dice absolutamente nada, nadie reconoce nada, nadie ha hecho nunca nada. Vamos, de hecho, hubo un momento curioso porque, bueno, pues eran unas personas que se dedicaban a delitos contra la propiedad, pero también contra las personas, porque eran delincuentes violentos, ¿no? Y en una de las casas apareció una moneda de Isabel II, 20 reales de plata, que es una moneda muy rara, del año 1854, que debe ser un año en el que no hubiera muchas. Esa moneda vale como 5.000 euros aproximadamente. Y le preguntabas, sabían de dónde se había salido la moneda, de uno de los robos que había cometido, ¿no? Pero les preguntó uno, dice, mira, vamos a preguntarle, a ver qué dice. ¿Y esta moneda? Dice, no, es que me la encontré por ahí. Te vas a encontrar una moneda de Isabel II, 20 reales de plata, 1854. O, por ejemplo, tenían un montón de tabaco, de todas las marcas. Entre las cosas pegaban palos en estancos, también violentos. Y había un guardia civil allí, muy veterano, y le dice a uno de ellos, oye, os gusta mucho fumar, ¿eh? Pues tenéis aquí un montón de tabaco. Dice, sí. Y además os gustan todas las marcas, que esto es una cosa muy rara, ¿no? Porque cada uno tiene una marca, pero vosotros hacéis a todas las marcas. Y dice, bueno, sí. O sea, quiero decir, era tan evidente que era fruto, pero por supuesto nadie lo reconoce, ¿no? Pero es que eso que lo puedes ver en la... Estos son pues delincuentes... A ver, no son pequeños delincuentes porque a un hombre de 93 años al que robaron casi lo matan. O sea, no son pequeños delincuentes, son delincuentes muy peligrosos, ¿no? Pero delincuentes más sofisticados o delincuentes en otros ámbitos, pues también es igual. O sea, cuando lo detienen, pues no, yo no he hecho nada, yo era todo normal, yo era todo legal, yo era todo... Pero vamos a ver. Y que no sé, que esto en otro tiempo, ¿no? Pues había gente que en algún momento sentía el bochorno, la vergüenza, o decía, oye, me han pillado, o en este momento ya en el que todo esto se ha venido abajo, pues voy a intentar mantener una cierta gallardía, o yo qué sé, o voy a decir, sí, lo he hecho yo, y ya está, y ahora que me pase lo que me tenga que pasar. Eso se ha acabado, no es de esta época. La personalidad de Vila da un giro fundamental en El mal de Corcira, tras pasar 2 años y algo en el País Vasco. Conoce el cuartel de Inchaurrondo, ve refriegas a tiro limpio, pero decide que puede ser más útil sin llevar el uniforme, que no quiere ser blanco de los malos, sino anticiparse. La frase es de él, ser el que les gana la espalda a ellos. Sí, bueno, esa novela es una ficción, como todas las de Bevilacqua, pero como todas las novelas de Bevilacqua está inspirada en realidades, y en ese caso esa novela es también, aunque es una novela que pues no sé si tardé 4 o 5 meses en escribir, esa novela es fruto de prácticamente una década de investigación sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA. Cuando yo escribí la primera novela, como una intuición, para después en algún momento abordarlo, en la primera novela se lee que Bevilacqua ha pasado un tiempo en el País Vasco. Y que eso además pues, le ha marcado, ¿no? Porque la primera novela pues, está ambientada eso, en los 90, pues ese tiempo lo ha pasado finales de los 80, principios de los 90, que es una época difícil y dura en el País Vasco. Y eso lo dejé ahí pensando, en algún momento a través de Bevilacqua quiero ahondar en esta historia.
porque para mí la historia del terrorismo de ETA es como la gran historia de la España contemporánea. Además, es una historia que a mí me ha acompañado. Yo, como he comentado antes, me he criado en una colonia militar. ETA ha volado a un vecino que vivía en mi barrio, que aparcaba el coche donde lo aparcaba mi padre. Es decir, podría haber sido el coche de mi padre, el coche volado y mi padre con él, ¿no? Es decir, eso me acompaña a mí desde niño y lo he vivido muy de cerca, y es una historia que me parece que cuenta mucho de la España contemporánea. Cuenta mucho cómo surgió ese grupo terrorista, cómo ese grupo terrorista tuvo una evolución desde sus comienzos a finales de los 50, principios de los 60, hasta lo que yo ya conocí como niño y luego como adulto, y hemos conocido muchos de los que estamos aquí, y también cuenta mucho de nuestra sociedad cómo finalmente ese grupo terrorista ha dejado de existir. Me parece que es una de las grandes historias de la España contemporánea, y esa era una historia que yo tenía que abordar. Pero me costó mucho conseguir que quienes conocían de verdad la historia me la contaran. Yo te puedo decir que hasta el año prácticamente 2010, 2011, gente con la que yo tenía mucha confianza de la Guardia Civil, que había estado ahí, cuando llegaba este tema, se cerraban en banda. Cuando ETA ya empezó a estar claramente muerta, de repente un día me llamaron y me dijeron, mira, creo que ya podemos hablar y podemos contarte y podemos... Y a partir de ello me dediqué a indagar y he hablado con muchas personas que han estado en la lucha contra ETA. Bueno, incluso ya tuve poco tiempo, ¿no? Pero alguna de las últimas operaciones, alguna de la detención del último jefe de ETA, ¿no? Pues, por ejemplo, pude estar relativamente cerca de allí, ¿no? Y hablar con gente que había estado realmente en eso. Y esa es una de las cosas que ellos contaban, es decir, que hubo un tiempo en el que ETA realmente había zonas de Guipúzcoa, de Navarra, en las que tenía el control del territorio. Tenía el control del territorio directamente, el Estado lo había perdido. Y el Guardia Civil que salía a la calle salía a que hicieran tiro al blanco con él. Y personas que, bueno, yo he hablado con gente que se ha criado, incluso algunos eran hijos de guardias civiles, que se han criado en casas cuartel de Guipúzcoa y se han tirado 3 horas tirados en el suelo mientras un comando de ETA ametrallaba la casa cuartel. Y sin poder hacer nada, porque tenían perdido el control del territorio. ETA mató a más de 200 guardias civiles. Y hubo un momento en que los guardias civiles casi, a mí me lo han dicho más de uno, se plantearon acabar con ETA para sobrevivir personalmente. No solo ellos, sino sus familias. Porque ETA no solo mató a más de 200 guardias civiles, ETA ha matado a 15 niños, hijos de guardias civiles, que es una cosa que también se suele olvidar, y además deliberadamente, no por accidente. Entonces, bueno, pues surgió entre ellos la necesidad de tenemos que hacer lo que sea para adelantarnos a ellos. Y esto no se hace como lo hizo Franco, con estados de excepción, con torturas, con palizas. Esto se hace con información y con inteligencia. Inteligencia en el sentido general, es decir, aplicando la cabeza, e inteligencia en el sentido estricto, es decir, obteniendo información, interpretándola, estructurándola y convirtiéndola en herramienta para anticiparte a ellos. Y eso fue lo que hizo la Guardia Civil. Le llevó, pues, 20 años, le costó 200 y pico vidas, mucha gente se ha dejado la vida en esto, pero acabaron con ellos. Es que acabaron con ellos. Más por la intervención de la Guardia Civil que de la policía, por ejemplo. Mira, esto, a ver, todo el mundo hizo lo que pudo, ¿eh? Y todo el mundo hizo cosas valiosas. Y para mí, por ejemplo, hay una gente que merece una admiración enorme, que es la poca gente, muy minoritaria al principio, extraordinariamente minoritaria al principio, que dentro de la sociedad civil vasca se plantó cívicamente contra ETA. Pero seamos realistas, esa gente no desactivó ningún comando, esa gente no disuadió a ningún jefe etarra. La policía detuvo algún comando y frustró alguna operación, pero para acabar con ETA ha habido que detener, si yo no me equivoco, porque se ha reconstituido unas 10 veces a la cúpula de ETA. La cúpula de ETA se ha reconstituido unas 10 veces. Las 10 veces, quien ha detenido la cúpula de ETA ha sido la Guardia Civil. Las 10 veces, hasta la última. Porque la Guardia Civil fue la que, por supervivencia física, porque era a quien más le daban, también mataron policías, unos pocos,
pero a quien más le daban era a la Guardia Civil, fueron los que asumieron esto y fueron los que además asumieron la parte difícil que fue trabajar en Francia. Trabajar en Francia con una disciplina que tenía que ser militar, y esa solo la tiene la Guardia Civil, donde había que trabajar jornadas infinitas. Yo he hablado con gente que ha empezado a seguir a un etarra en las afueras de Lyon a las 12 de la mañana de un jueves y lo ha terminado de seguir 46 horas después en Copenhague, recorriendo toda Europa, trabajando 46 horas seguidas, y eso, pues al final, los que lo hicieron fueron los guardias civiles. Y también ellos fueron los que asumieron de una manera que tuvieron que pagar, y la tuvieron que pagar en vidas, el peligro que era trabajar desarmado, porque no podías pasar con armas a Francia, porque es otro país, ¿no? Y Francia en un momento permitió colaborar, pero no que lo hicieras armado. Pasar desarmado a seguir a gente que estaba armada y que cuando te veía, como pasó tristemente en Capbreton, pues te mataba. Así murieron esos dos guardias civiles, persiguiendo desarmados a gente que estaba armada y que los identificó y se los cargó. Es decir, ese esfuerzo lo hicieron ellos, es así. Y ese es el esfuerzo que permitió quitarle las armas, ese es el esfuerzo que permitió detener una decena de veces a la cúpula y ese es el esfuerzo que les hizo entender que no podían seguir. Porque no han reflexionado nunca, ni ellos ni su entorno. Sencillamente fueron disuadidos por la fuerza de los hechos de no continuar algo que no podían seguir sosteniendo. ¿Está realmente contada toda esa parte trágica de ETA? Depende de dónde. ¿O estamos todavía cerca? ¿Nos falta perspectiva? Yo creo que como casi todas las grandes historias en España está infranarrada. O sea, por ejemplo, no sé, vamos a irnos un poco más atrás, ¿no? Vamos a irnos a lo más emblemático. La gente dice, uy, la guerra civil, ¿cuántas novelas hay, cuántas películas hay sobre la guerra civil? El que realmente conozca la guerra civil española, en profundidad, la inmensa mayoría de los episodios históricos de la guerra civil española están sin contar. Hay sí películas que se acercan a tal o cual aspecto, pero la guerra civil española tiene montones de cosas sin contar. O sea, por ejemplo, si vamos al cine, ¿no? ¿Dónde está la película sobre la batalla del Ebro? No existe. ¿Dónde está la película sobre el asalto a Madrid? No existe. ¿Dónde está la película sobre la conquista y la matanza de Badajoz? No existe. ¿Dónde está la película? Podría seguir. ¿Dónde está la película del golpe en Barcelona, que fue una batalla urbana? No existe. Es decir, no existe. No existe. Se cuenta lo que a cada uno le interesa contar, mirando por una mirilla, que es la que a cada uno le conviene. Franco o el régimen franquista lo hizo por un lado, luego en democracia se ha hecho otra cosa, pero las grandes historias de la guerra civil están sin contar. La guerra de África. Oye, la guerra de África, si cuentas desde el Barranco del Lobo, 1909, 1927, 18 años de guerra, cientos de miles de españoles, 40.000 españoles muertos. ¿Dónde está la película sobre la guerra de África? No hay ninguna. Pues en el caso de ETA pasa igual. Tenemos alguna película que cuenta alguna cosa, muy parcial, pero la gran historia está sin contar. Yo recuerdo, mira, hace unos años yo estuve en Serbia y me dijo el conductor que me llevaba al aeropuerto de Belgrado, que era un tipo que hablaba español y además era muy simpático y demás, que había visto Patria. Y que, he visto Patria, tal, que habla sobre ETA y tal. Y digo, pues mira, me interesa tu sensación. Pues está bien y tal. Y digo, oye, tú después de esa serie, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué existió el terrorismo de ETA? Es decir, esa gente que mata en la serie, ¿por qué están ahí? Y dice, pues no sé. Y digo, y otra cosa, ¿esa gente por qué deja de matar? Y dice, pues tampoco lo sé. Es decir, tú ves esa serie, que es una serie de bastantes horas sobre esto, y ETA parece que es como una cosa que aparece, como del rayo, y luego se va, ¿no? O sea, nadie te cuenta ahí de dónde viene la formación de ETA. ¿Cuál es la genealogía ideológica de ETA? Que bebe no solo el nacionalismo vasco, sino de los movimientos revolucionarios de los años 60, que bebe fundamentalmente de la existencia de un régimen autoritario, que aunque ya se había incorporado un poco a la comunidad internacional, seguía siendo en muchos aspectos un régimen paria en la escena internacional. En fin, todo lo que explica que, como dice un autor que ha estudiado el fenómeno de ETA, ETA sea realmente el único experimento antisistema exitoso de Europa Occidental.
En Europa Occidental hubo varios, en Alemania, en Francia, en Italia, en todas partes. El único sitio donde consiguieron implantarse y dirigir una sociedad, o partes de una sociedad, fue en España. ¿Por qué? Pues por toda una serie de cosas que esa ficción no te cuenta. ¿Y por qué ETA de repente deja de matar? ¿Por qué de repente la señora que está ahí, oye en la radio, ETA se...? Pues tampoco te lo están contando. Tampoco te lo están contando. Igual Aramburu no iba por ahí exactamente. No, pero yo voy a la serie, quiero decir, pero esa es la serie que más o menos se ha hecho, sí, pero que la serie cuenta esta a historia. él le pareció bien en cuanto hablaba sobre el libro, pero bueno. No, si yo no estoy ni criticando a Aramburu, que además cada uno elige la historia que quiere contar, y me parece muy bien. Pero digo que en eso, que es la única ficción audiovisual que más o menos ha trascendido, el relato es muy parcial. Hay muchas cosas de la historia que el novelista legítimamente elige no contar y que el cineasta legítimamente elige no contar. Pero lo que quiero decir es que queda mucha parte de la historia por contar, que no está contada. Ya que estabas hablando de la guerra de África, tienes un libro magnífico, bueno, en parte, vamos, se lo debías a tu abuelo porque estuvo allí, que se llama El nombre de los nuestros. En él relatas las penurias de varios personajes que están allí, que viven aquella tragedia. Hay que decir que tu abuelo se llamaba también Lorenzo Silva Molina, llegó a ser sargento, estuvo allí 6 años, vivía en la Sierra de Málaga y fue reclutado a la fuerza. No estuvo en la zona de Melilla exactamente, pero sí en Larache, Tetuán y Ceuta. Esto lo has sabido a través de tu padre. Y sí que quería que hablaras de ese episodio español. Ahí, en ese libro hablas, además que es como, te enteras bastante bien de lo que ocurrió, aparte de que esté novelado, del enfrentamiento de Fernández Silvestre y Dámaso Berenguer. Pero sobre todo hablas de las ínfimas condiciones de la tropa. Mal abastecida, peor entrenada y a menudo abandonada ante la falta de medios y por parte de algunos mandos. Mira, mi abuelo que fue a Marruecos a cumplir el servicio militar, él nació en un pueblo de los Montes de Málaga, Colmenar, allí se crió, trabajó en el campo, era lo que había trabajado cuando se fue a Marruecos con 21 años, que era cuando te incorporabas al servicio. Él llegó allí a cumplir los 3 años de servicio militar, que eran 3 años, y además de servicio militar en campaña, y además lo destinaron directamente a una unidad de choque, a un batallón de cazadores, y él realmente, pues, su idea era ir allí, sobrevivir y emigrar a Argentina. Esa era su idea. Esa era su idea, para huir un poco de la miseria en la que había vivido, ¿no? Y finalmente, él se quedó en el ejército. No solo llegó a sargento en África, sino luego llegó a comandante, ¿no? Y cuando yo le preguntaba a mi padre, ¿no? Porque yo a mi abuelo lo conocí y hablé algo con él, pero yo era pequeño y los detalles finos al final los tuve que hablar con mi padre, ¿no? Y cuando yo le preguntaba a mi padre, digo, ¿cómo se quedó? O sea, ¿por qué se quedó en una guerra tan peligrosa? Y lo que mi abuelo decía, era un hombre así más o menos sentencioso, era que en cierto momento él, pues cuando vio que él se adaptaba, dice, porque allí mucha gente, según llegaba, se moría de miedo. La novela, de hecho, empieza con una historia real que contaba mi abuelo, de un soldado que llegó y que según llegó y llegó a la posición, al frente, todas las noches se las pasaba llorando y diciendo, a mí me van a matar aquí, a mí me van a matar aquí, a mí me van a matar aquí. Y a las 3 semanas, estando de centinela, lo degollaron y lo mataron. O sea, eso que él temía realmente se acabó produciendo, ¿no? Y bueno, pues yo cuando vi que sobrevivía, que no moría y que me adaptaba, pues pensé, y ya era sargento, pensé que me tenía que quedar aquí, y esto es lo que decía mi abuelo, para intentar que alguno de aquellos pobres pudiera volver con sus madres. Eso era lo que él decía. Porque llegaban sin saber nada. El equipo que tenían era malo, el entrenamiento era pobre, la estrategia y la dirección militar tardó mucho en ser buena, realmente no fue buena hasta el año 25 o 26, que fue cuando se empezó a ganar la guerra, ¿no? Con un coste importante y utilizando mucho a tropas marroquíes contra los propios marroquíes, en fin, esto sería muy largo de desarrollar, ¿no? Pero el caso es que
yo sentía la necesidad de contar la historia de esos españoles de a pie, de esos españoles humildes, porque los que tenían recursos pagaban para no ir a la guerra de Marruecos. Una pregunta que muchas veces me he hecho y que muchas veces me han hecho es por qué hay poca literatura relativamente sobre la guerra marroquí. La guerra marroquí es simultánea o coetánea de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas novelas francesas, inglesas o alemanas hay sobre la Primera Guerra Mundial? Toneladas. ¿Por qué? Pues porque la Primera Guerra Mundial, pues por ejemplo, fue Robert Graves, que era un estudiante de Oxford, porque iban los burgueses alemanes y franceses a la guerra de África, iban los pobres, que muchos eran analfabetos, y los analfabetos no escriben novelas. Escribió Sender, que era uno de los que fue ilustrado, Barea, que era pobre pero también era ilustrado. Pues eso, tenemos Imán, La Ruta, Sender, Barea y muy poco más. Y esa injusticia que cometió un país contra sus propios hijos, además, para una empresa condenada al fracaso, porque la empresa era ir a proteger a Marruecos de sí mismo y a llevarles la civilización y a meterlos en la senda de la modernidad. ¿En qué cambió España la historia de Marruecos? En nada. En nada. Marruecos, si acaso, el Marruecos actual, tiene alguna influencia francesa, pero española, realmente poca. Hicimos alguna carretera, alguna ciudad marroquí, Alucemas o Nador, son fundaciones españolas de la época del protectorado, pero poco más. Ahora, Marruecos significó el fin de la vida de muchos jóvenes españoles humildes que murieron allí, el trauma de por vida para otros muchos y, sobre todo, torció la historia de España. ¿Cuántos fallecieron, más o menos? No hay cifras oficiales porque, por ejemplo, ni siquiera el desastre de Anual, porque, en fin, luego se fue muy negligente, ¿no?, con el cómputo de los muertos. El cálculo más aceptado es que en el conjunto de la guerra murieron unos 40.000 españoles. Y marroquíes probablemente el doble, porque los marroquíes no solo morían combatiendo a los españoles, sino que a medida que iba avanzando la guerra, las tropas de choque españolas cada vez más estaban formadas por marroquíes que iban en vanguardia a luchar contra sus compatriotas y que eran los que tenían más bajas. O sea que probablemente es una guerra que costó cerca de 100.000 vidas para nada. Es decir, Marruecos se acabó, Marruecos, que era un país independiente desde hacía bastante tiempo además, se volvió a independizar en el año 56 y ya te digo, yo creo que España cambió muy poco la historia de Marruecos, pero Marruecos cambió dramáticamente la historia de España. De la guerra de Marruecos no solo salieron los militares sublevados del 36, también salieron los que se enfrentaron a los militares sublevados del 36. Y por eso la guerra duró 3 años y por eso la guerra fue tan cruel y fue tan destructiva. Porque se enfrentaron los que habían medrado en la guerra de Marruecos, consiguiendo ascensos, como Franco y compañía, con los que se habían entrenado militarmente en la guerra de Marruecos y además habían desarrollado un resentimiento de clase especialmente fuerte por haberse visto obligados a hacer la guerra por ser pobres mientras los ricos se libraban. O sea, ese es el agujero en el que se hundió, desde luego, la monarquía de Alfonso XIII, pero también en el que se fracturó completamente la sociedad española. Cuenta situaciones como lo que se llama salir de descubierta, o sea, esas expediciones hacia un pozo con agua, pero que no iban todos o algunos se buscaban la vida para no ir. Sí, bueno, había muchas cosas absurdas, ¿no?, en la campaña. Al final hubo una época, luego eso se cambió, una época en la que se intentaba controlar el territorio a fuerza de colocar posiciones más o menos dominantes, ¿no?, que vigilaran los valles y los caminos y demás. Claro, esas posiciones estaban en lugares altos para tener visibilidad. Todo el mundo sabe que el agua no sube hacia arriba, ¿no?, el agua más bien tiende a caer. ¿Qué pasaba? Que esas posiciones no tenían agua y había que ir a buscar el agua todos los días. Marruecos, en julio, en el Rif, puede haber 44 grados perfectamente, ¿no? Había que ir a buscar el agua. Pero claro, para buscar el agua tenías que ir a un pozo que a lo mejor a veces estaba a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de territorio hostil. Y cada día, para ir a traer el agua, para no morirte de sed, 10 o 12 soldados de la posición se tenían que jugar la vida. Y algo que le pasó a mi abuelo y convertí en una historia del libro es que cuando él era sargento se dio cuenta, en aquella época él estaba en un regimiento donde había alguna de esa gente que había pagado por no ir a África, pero que como la cosa se había complicado mucho, habían tenido hasta que mandar a los que pagaban,
pues descubrió que las descubiertas siempre estaban los mismos. Y preguntó, ¿y aquí qué está pasando? Aquí tiene que haber un turno, ¿qué es lo que está pasando? Y descubrió que los que tenían dinero pagaban a otros para que salieran a jugarse la vida por ellos en las descubiertas. Una peseta. Una peseta, sí. Eso valía la vida de un hombre, ¿no? Exacto. Había también, hablando ya de personajes reales, conocemos a un periodista, Alfonso Vasallo, cuyo abuelo también estuvo allí. El nieto, como tú, también escribió un libro que se llama El prisionero de Anual y hacía de médico, no siéndolo, pero esa tarde me has contado que operaba con un utensilio que, bueno, pues que es una metáfora de lo poco que había. Sí, después de una de las grandes derrotas, la más conocida, ¿no? El desastre de Anual, en el que no solo murieron en apenas 10 días 8.000 españoles, sino que cerca de 500 cayeron prisioneros, pues esos 500 prisioneros estuvieron durante año y medio en manos de los rifeños, que eran muy pobres y que no tenían de nada, no tenían médicos para ellos, con lo que tampoco los tenían para los prisioneros. Pues hay un sargento que se llamaba Vasallo, efectivamente, que el hombre tenía algún conocimiento, en fin, pero no tenía ninguna formación como médico, ni siquiera como enfermero, ¿no? Pero ante la necesidad, pues se dedicó a, con lo poco que sabía, intentar curar a la gente. Empezó a curar también a los propios rifeños, ¿no? Con lo que le daban una cierta libertad de movimientos. Y bueno, pues él remedió todo lo que pudo y efectivamente acabó, pues por ejemplo, operando abscesos o tumores con cucharillas de café. O sea, con una cucharilla que la ponía en el fuego para intentar medio esterilizarla y así operaba a sus compañeros. Sí, sí. Bueno, precisamente hoy se estaba celebrando una cumbre con representantes del gobierno de Marruecos y España. En secreto, por cierto. Sí, sí, eso he dicho. Por lo menos algo hemos oído. Bueno, pero comenta algo sobre que también se ha conmemorado, que no celebrado, los 50 años de la Marcha Verde. De aquella situación del Sáhara español que llegó a ser considerado como la provincia número 53 de España. Habla un poco de bueno, yo no he sido un especialista en el Sáhara español. Es un tema que me ha interesado, que he estudiado un poco, pero no tanto como la guerra de Marruecos. Y bueno, he tenido una cierta... Algún vecino mío, yo recuerdo que en mi barrio, en mi colonia militar, había un coche cuya matrícula ponía SH, es decir, Sáhara. Porque esa familia, que eran vecinos míos y a los que conocí y traté mucho, habían vivido en el Ayun y se vinieron después de la Marcha Verde y bueno, pues ahí estaba el coche con la matrícula SH todavía. Y con ellos sí que he hablado algo de aquello y demás. Bueno, la historia del Sáhara yo creo que a estas alturas es bastante conocida, ¿no? Es decir, pues al final era un... Es curioso cómo España acaba teniendo el Sáhara español, ¿no? Porque es una cosa un poco ahí, es un poco por ser un territorio residual que los franceses no querían, porque no había nada, y entonces al final se nos acaba quedando a nosotros porque ahí estaba algún establecimiento que había para la pesca y demás, y al final, pues bueno, pues un par de militares españoles un poco intrépidos, negociando con las tribus nómadas, pues consiguieron ahí una posición y al final eso acabó siendo de responsabilidad española, ¿no? En el reparto de África que hubo en su momento. Y España realmente era la potencia colonial y en un momento determinado encontró ciertas riquezas en el interior y empezó a desarrollar algunas ciudades, El Ayun, Esmara, Villa Cisneros, e incluso a cierta población nómada la fijó, porque cierta población que se movía por el desierto en años de sequías porque se movían con el ganado buscando la poca agua que había en el desierto, ¿no? Pues en años de sequías muy duras, esa población que se moría de hambre se acercó a las ciudades fundadas por los españoles y, de cierto modo, los fijó en esas poblaciones, ¿no? Con lo que España vino a construir lo que es el Sáhara español y era la potencia colonial. Tenía una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad respecto de la descolonización.
Pero cuando llegó el momento de ejercer esa responsabilidad, coincidió con la muerte de Franco, con la implosión del régimen, con la presencia en Rabat de un monarca bastante astuto, bastante habilidoso y que sabía maniobrar muy bien y que maniobró muy bien y se lo quedó. Y se lo quedó y realmente pues España abandonó aquello, lo abandonó sin más. Lo abandonó sin más por incapacidad para sostenerlo, ¿no? Hay que recordar que España ya había tenido una guerra en Ifni en el año 58 y 59. Ifni, que tenía otro régimen porque era como parte de un establecimiento colonial anterior y también estaba mezclado con el antiguo protectorado y demás. Pero bueno, cuando se produjo el movimiento de las fuerzas paramilitares, en realidad respaldadas por Marruecos, el Marruecos recién independizado, sobre Ifni, lo único que pudo hacer España fue replegarse a la ciudad, a lo que era Sidi Ifni, y mantener un poquito de terreno ahí, o sea, no lo pudo sostener militarmente. Entonces, cuando en el año 75 se planteó que esa misma situación se iba a producir en el Sáhara, con la España de ese momento, ¿no? Con Franco recién muerto, con todo, pues España literalmente lo abandonó sin más. Y lo que ha mantenido durante casi 50 años ha sido un apoyo moral, romántico a la causa saharaui, que como todos sabemos, pues hace 3 años o 4, no recuerdo cuántos exactamente, hace unos pocos años, pues como otros muchos países, pues ha llegado a otro abandono suplementario, ¿no? Que ya es que ni siquiera ese apoyo romántico y sentimental, porque bueno, pues las potencias que realmente dirigen la situación geopolítica en la zona, que son pues Alemania, Estados Unidos, Francia, pues han decidido que eso es Marruecos y ya está. Y ahí es donde estamos. La geoestrategia es muy pragmática, ¿eh? Año 2021 publicas un libro castellano, ese así el título, sobre, bueno, ya lo ha comentado antes Pablo Lago, sobre la revuelta de los comuneros contra Carlos V, pero me interesa que cuentes el germen de por qué escribes ese libro. Estás en Barcelona, oyes ciertas emisoras y un día vas con el coche y escuchas una canción. Sí, mira, el primer capítulo de esa novela se llama Identidad. Y yo creo que esa es un poco la idea que detona el libro, ¿no? Yo, desde pequeño, también lo cuento en el libro, mi percepción de la identidad ha sido como la de un concepto que a mí no me incumbía. Yo nací en Madrid, que es una amalgama. Mi familia paterna es andaluza, mi familia materna salmantina. No sé, mi familia materna además andaluza de Málaga, y no sé, Málaga y Salamanca son casi como planetas diferentes, ¿no? Es decir, soy una mezcla un poco extraña, que además se cría en Madrid y en la periferia madrileña, con lo que yo no percibo ninguna identidad. Es decir, en mi barrio había gente de todos los orígenes y, oye, venía el murciano y se sentía muy murciano. Venía no sé, a lo mejor el gallego y se sentía muy gallego, pero yo, como era medio salmantino, medio malagueño, ni carne ni pescado, nada, pues yo la identidad era una cosa que no percibía, ¿no? Y Madrid, que es Castilla, Madrid es Castilla. Es Castilla, pero vamos, no solo está el castillo en el escudo de la comunidad, es que Madrid es Castilla, pero está descastillizada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque se ha convertido en otra cosa desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde antes incluso de la autonomía, por ser esa especie de colector, ¿no? de rompeolas de las Españas, ¿no? Como decían. Y yo no sentía la identidad. Y cuando la identidad aparecía en mi vida, pues por ejemplo, también lo cuento en el libro, aparecía como algo pues más bien sospechoso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues si por mi barrio patrullaban soldados con armas, era porque había una gente que sentía una identidad que le autorizaba a matar a mis vecinos. Con lo que para mí la identidad pues, era una cosa que decía, oye, pues esto casi no la siento, pero como que mejor, ¿no? Como que mejor, porque a lo mejor me podría dar por lo mismo que esta gente, ¿no? Por pensar que se puede matar a alguien a quien no conoces, ¿no? Y que no te ha hecho nada, para apuntalar esa identidad. Y sin embargo, con ese pasado, pues cuando me tocó, bueno, o decidí en realidad mudarme a Cataluña y vivir en Cataluña y vivir otra vez entre mucha gente que sentía de manera muy arraigada su identidad, también me pasó otra cosa, que es que, bueno, yo, según aterricé en Barcelona, lo primero que hice fue sintonizar en la emisora del coche todas las emisoras catalanas que pude para escuchar catalán y para aprender la lengua.
Y yo escuchaba fundamentalmente emisoras catalanas, no escuchaba emisoras nacionales. Y de repente empecé con una inquietante frecuencia a escuchar mensajes que no solo afirmaban la identidad catalana, sino que menospreciaban otras identidades, entre las que, oh casualidad, estaban las dos mías, ¿no? O las tres mías. Madrid, que Madrid es como, no sé, como el foco de todos los males, ¿no? Andalucía, que es esa comunidad que exporta vagos por el mundo, y Castilla, pues que es ese lugar atrabiliario, ¿no? Anclado en el atraso ancestral y demás. Y esto, oye, una y otra vez había gente que lo soltaba, ya te digo, en público, en una emisora de radio, y no necesariamente a veces en las emisoras más nacionalistas, sino en emisoras nacionales, pero en la emisora catalana y en catalán, ¿no? De una emisora nacional. Entonces, oye, de tanto oír este menosprecio y tal, pues yo me iba como quedando, y un día, pues yo en realidad vivía un poco entre Madrid y Barcelona, ¿no? Yo iba a Madrid a algunas cosas, y un día que fui a Madrid, que fui a hacer un viaje, que atravesaba además La Mancha, pues en el coche de repente tenía un CD que había comprado que no había conseguido oír, y tenía 2 horas por delante, y dije, mira, me lo voy a poner, porque era un CD de Nuevo Mester de Jugularía, que, bueno, eran gente que siempre había despertado mi curiosidad, pero que nunca los había oído, sinceramente. Y de repente me puse su disco sobre los comuneros y empecé a oír aquello, y de repente empecé a sentir que aquello me representaba. Es decir, que sí que tenía una identidad, y que si tenía que elegir una identidad, esa identidad era la castellana, la que me viene por mi familia materna, porque lo que decía ese poema, de lo que decían esos hombres, historia que yo conocía más o menos por encima, pero en la que no había ahondado excesivamente, o no había ahondado tanto como ahondé después, pues a mí toda esa visión de la vida y toda esa visión de lo que uno ha de hacer, del valor que tiene la palabra empeñada, del valor que tiene la dignidad y la libertad de las personas y de las comunidades humanas, pues que todo eso me representaba, y que todo eso estaba muy lejos de esa visión que una y otra vez muchos trasladaban acerca de Castilla y de los castellanos, ¿no? Que esa Castilla del siglo XVI, realmente es un pueblo o es una comunidad humana que en ese momento está en la vanguardia de la reivindicación de la dignidad de las personas y de la dignidad de los pueblos frente a una de las mayores amenazas que ha habido, tanto para la dignidad de las personas como para la dignidad de las comunidades humanas, que es la monarquía absoluta. La monarquía absoluta que en ese momento representa Carlos V, que es un señor, no es culpa suya, le han educado así, que lo que le han dicho es: tú eres dueño de todas estas cosas que has heredado, entre ellas Castilla, y como tú eres el dueño, tú haces con esto lo que quieras. Y se encuentra con una gente que dice: oye, sí, tú eres el heredero de esta corona, pero este reino tiene unos fueros, tiene una dignidad, tiene unos derechos y tiene pues una filosofía de vida que es no dejarse avasallar y sobre todo dejarse expoliar arbitrariamente. Y si esto es lo que quieres, los vas a tener enfrente. Y los tuvo enfrente. Y los tuvo enfrente, y esos hombres y esas mujeres se la jugaron sabiendo que se enfrentaban pues a quien era uno de los hombres más poderosos de su tiempo y que tenía muchas posibilidades de perderlo todo. Y lo perdieron todo. Y de repente esa historia, dije, esta historia a mí me interpela, esta historia yo... Y además, esta es una historia que creo que mucha gente no conoce bien, ni siquiera en Castilla, que se reivindica muy poco a sí misma. Y digo, esta historia hay que contarla, porque además es una historia que es de hace 500 años, pero podría ser de hoy. Y yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Cuando alguien estudia hoy en una facultad de Derecho española, que habrá ahora mismo decenas de miles de personas estudiando Derecho, como yo estudié hace ya muchos años, la Constitución española, y estudia ese artículo de la Constitución española que dice que la ley prohíbe, o que uno de los principios del ordenamiento español es la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues eso viene de los capítulos de Tordesillas, eso viene de los comuneros. Quizá alguien quiera preguntar a Lorenzo sobre esto, sobre cualquier cosa. Te trato de tú, ¿eh? ¿En algún momento pensaste en tu juventud
en vez de haber sido abogado, haber sido guardia civil? Jamás. Jamás. Si la literatura sirve para algo, precisamente, es para ser lo que no eres, o para intentar ver la vida con los ojos de quien la ve desde otro lugar. Eso es lo que a mí realmente me interesa de la creación literaria y en particular de la ficción, y en particular de la escritura de novelas. Yo, de hecho, a mí la Guardia Civil nunca me llamó la atención. Yo soy hijo de un militar de aviación y mi abuelo era militar de infantería. Lo que en algún momento sí pensé durante la adolescencia, porque vivía en un entorno donde eso prácticamente era inevitable, fue presentarme a la Academia de Zaragoza o a la Academia de San Javier. Realmente lo que a mí más me atraía en ese momento era intentar ser piloto. Yo vivía en una colonia de militares de aviación, todos los niños querían ser pilotos, con lo que durante un tiempo eso lo pensé. Pero yo creo que eso lo debí pensar hasta los 14 o los 15 años, que fue cuando me encontré con la escritura. Y desde entonces yo nunca he tenido otra cosa en la mente que escribir. Y además te diré otra cosa. Yo hice el servicio militar y en el servicio militar confirmé algo que ya había intuido antes, que es que yo no sirvo para someterme a la disciplina militar. Mi padre y mi abuelo fueron militares, ellos sí pudieron, pero yo no puedo. Yo soy demasiado individualista para someterme a la disciplina militar. Yo no podría hacer lo que hace David Lacua. No podría. Me habría ido de la Guardia Civil de mucho tiempo. ¿No es así? Oye, lo digo esto desde la admiración a los muchos amigos militares que tengo y al servicio y al sacrificio personal que conozco muy directamente, que hacen y que creo que la sociedad española desconoce. Porque creo que también la ficción española cuenta muy mal lo que es la vida y la existencia no solo de los guardias civiles en general, o en particular, sino de los militares en general. Yo he tenido la oportunidad de estar con militares españoles en Irak, en Afganistán, he visto el trabajo que hacen, he visto el sacrificio que hacen por su país, el sacrificio que hacen sus familias, y eso ni lo conoce nadie, ni lo cuenta nadie. Y para mí es admirable. Lo que pasa es que yo no me siento capaz de hacerlo. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Un gustazo escucharte y estamos aprendiendo un montón de cosas sobre la literatura y sobre otras muchas cosas. Estamos en la era del algoritmo. Yo no sé, el algoritmo nos dice lo que consumimos, lo que debemos consumir. Yo no sé, supongo que también en la literatura tiene una influencia importante. Las editoriales sondean a través del algoritmo lo que la gente quiere leer y lo que no quiere leer. Yo no sé si eso condiciona al escritor y eso condiciona también al escritor consagrado como eres tú. No lo sé. Esa es la pregunta. Pues mira, efectivamente todo el mundo mira y todo el mundo... Yo te puedo decir que hace unos años, por ejemplo, empezó a ponerse de moda, me lo contaba a mí, bueno, pues desde hace bastantes años tengo agente literario que va a la Feria de Frankfurt todos los años o a la Feria de Londres y la gente que iba a comprar libros pedía tu número de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram. Esto ya hace bastantes años, ¿no? Porque eso era como un indicador de cuál podía ser tu popularidad, ¿no? También te puedo decir que en este momento yo conozco a algunas personas que han conseguido ahora publicar por primera vez y que están accediendo a grandes grupos editoriales y demás, y sus editores les dicen, no, oye, es que tienes que tener una cuenta de Instagram. Yo no tengo cuenta de Instagram, por ejemplo. Tienes que tener una cuenta de Instagram y además tienes que alimentarla con este tipo de contenido, con esta periodicidad, sí o sí. Y como son gente que, oye, que le ha costado mucho que le publique una editorial grande y que está empezando y demás, pues están ahí aplicadamente todos los días poniéndose con buena luz, con el teléfono, el story, el no sé qué, subiéndolo a la hora. Es decir, que
que esto ha llegado a la literatura también, como está en todas partes, como decide el catálogo de Netflix, como decide el catálogo de Zara, como decide el catálogo de IKEA, como decide todos los catálogos. Esto está ahí, o sea, sería ingenuo pensar que esto no está ahí y que esto no se está mirando y que esto no está determinando decisiones. Ahora, también te tengo que decir una cosa basada en mi experiencia, ¿no? No quiero hacer especulaciones para las que no tenga una base empírica, ¿no? Yo he podido comparar, sobre todo en los últimos años, la experiencia de trabajar como escritor, como contador de historias, en el campo audiovisual y en mi espacio natural, que es la literatura. Y he podido contrastarlo casi en tiempo real. He visto cómo en el espacio audiovisual, que requiere grandes inversiones, cuyos titulares aspiran a rentabilizar, esa dinámica ya es prácticamente una tiranía a la que supongo que se puede sustraer, pues no sé quién, no sé, a lo mejor Scorsese, a lo mejor se podría sustraer Kubrick si siguiera vivo, o se podrían sustraer, no sé, 3 o 4. Pero realmente lo que tú puedes hacer, lo que a ti te pueden financiar para convertirlo en una narración audiovisual, está absolutamente mediatizado por eso ya, absolutamente. Y lo notas hasta en las reuniones. Hay una película de Nanni Moretti, se llama El sol del futuro, si no me equivoco, la última que publicó, donde recrea una reunión que tiene un director italiano veterano con unos jóvenes ejecutivos de Netflix, porque quiere que Netflix le produzca la película. No sé si han visto la película, si no se la recomiendo. Ese momento es memorable. La conversación entre el artesano del cine y los ejecutivos de la plataforma regida por el algoritmo. La incomprensión absoluta que hay entre ellos está contada además de forma hilarante, pero yo que he tenido reuniones con personas de esas plataformas, dije, es que esto lo he vivido yo, o sea, esto me ha pasado a mí. Y al final, pues, este señor tiene su idea de la película que quiere hacer y se sienta con unas personas que tienen una base de datos descomunal que se alimenta permanentemente, que computa cuánta gente deja una serie en el tercer capítulo y en qué minuto y en qué segundo lo suelen dejar, y que en función de eso van definiendo su política de producción. Y el pobre artesano pues no sabe cómo encajar ahí, ¿no? Y claro, necesita 8 millones de euros para hacer la película. Y solo se los va a poner esta gente, y o se los pone o no la hace. Es así de crudo, porque el dinero es así de crudo, ¿no? Bueno, pues yo creo que la literatura, al margen de su dimensión comercial y al margen de, bueno, pues las políticas editoriales, todavía tiene un espacio para funcionar al margen de eso. Yo te puedo decir que yo funciono absolutamente al margen de eso. Absolutamente al margen de eso. Y lo puedo demostrar. Castellano, por ejemplo, el libro del que hemos hablado. Un libro que es una novela sin ficción, mezclada con ensayo histórico, con libro de viajes y con retazos de autobiografía o memorias, ¿no? Un libro que no tiene un molde donde lo puedas meter. Pues ese libro lo concebí en un momento determinado, se lo dije a mi editor y dije, mira, yo quiero hacer esto. Y hombre, mi editor me pone mejor cara cuando le digo que quiero hacer un Bevilacqua. Eso es verdad, porque Bevilacqua pues, es un producto, con las comillas que queramos, contrastado muchas veces y que parece que además está en una órbita, la ficción criminal, que tiene mucho mercado en este momento, pero a mí mi editor no me dijo, esto no, Lorenzo. A mí mi editor me dijo, ¿tú lo quieres hacer? Hagámoslo. Y a lo mejor vendemos menos. Y a lo mejor pues no funciona tan bien, pero ¿tú quieres hacer? Hagámoslo. O sea, si yo dijera otra cosa, si yo dijera que he tenido dificultades para hacer eso, sería un ingrato, porque realmente lo puedo hacer. O sea, todavía eso se puede hacer. ¿Lo puedo hacer porque tengo unos lectores, un mercado, una marca? No lo sé, lo puedo hacer. Lo que sí sé es que teniendo todo eso, otras personas en otros ámbitos ya no lo pueden hacer. Y todavía aquí queda un hueco para eso, queda un hueco para sustraerse. Además es que yo creo que la verdadera literatura se hace al margen de esto. El algoritmo está construido sobre la huella que queda de lo que ha funcionado. Y así no se hace la literatura. La literatura se hace sobre aquello que todavía no se sabe que puede funcionar. Y creo que muchos editores, pues aunque intenten
salvar parte de su cuenta de resultados con productos que más o menos estén en lo que el público espera, sienten la vocación de no dejar de publicar literatura, de por lo menos reservar un cierto espacio a eso que no responde a las expectativas previamente creadas o a la moneda previamente acuñada, ¿no? Sino que es algo que hay que crear entrando en territorios que no son seguros, que son inciertos y que no están a priori garantizados, ¿no? Yo personalmente lo puedo hacer. De hecho, acabo de hacer ahora otra cosa, que está fuera, una novela histórica sin ficción, de un personaje desconocido, del primer tercio del siglo XX. Bueno, pues no estamos hablando tampoco de lo que sea mainstream, y lo puedo hacer. O sea, yo no me sujeto al algoritmo para trabajar. Ya digo, puede que a lo mejor tenga cierta ventaja respecto de otros, pero creo que sigue quedando un espacio. Es posible que ese espacio se vaya empequeñeciendo, pero bueno, es cuestión no solo de los autores, sino también de los lectores defender ese espacio sustraído al algoritmo. Bueno, muchas gracias a Lorenzo Silva y a Maro Llorente por este interesantísimo coloquio. Queríamos dar la palabra a que nos acompaña Mar Sancho, viceconsejera de Cultura, que clausurará este acto. Mar. Buenas noches a todos, a las autoridades, a los periodistas, al escritor y a los lectores. Este teatro está lleno de palabras y en este instante flotan aún en el aire las palabras, las historias y los personajes de Lorenzo Silva. Y por ello voy a ser breve. Y también porque ustedes están anhelantes de llegar a sus casas para leer a Lorenzo Silva, o al menos para cenar libros. Y les voy a apuntar únicamente dos cuestiones de las que me gustaría que presumieran con sus amigos, con sus familiares o con sus conocidos. La primera de ellas es que Castilla y León es tierra de escritores clásicos, históricos. Y ahí, como Lorenzo nos ha hablado de su mitad salmantina, vamos a permitirnos hoy incluirte. Y, por ejemplo, en el Premio Cervantes, los Premios Cervantes, un galardón que se otorga no solamente a los escritores españoles, sino en lengua castellana también a los hispanoamericanos. De los 43 premios Cervantes que se han concedido, 7 han sido a escritores de Castilla y León. Fijaos qué porcentaje tan rotundo tenemos y del que pueden presumir. Y entre ellos, hoy celebramos con esta tribuna Francisco Umbral. Estamos dichosos en la Junta de Castilla y León de haber pasado este año a formar parte de la Fundación como patronos, igual que estamos también en otras fundaciones de escritores de Castilla y León, de esos premiados, por ejemplo, con el Premio Cervantes, como la Fundación Miguel Delibes o como la Fundación Jorge Guillén. Y además, junto a ser territorio de escritores, somos también territorio de lectores, de ustedes. Nuestros estudiantes están en comprensión lectora en una de las mejores posiciones de toda Europa. Y no les voy a aburrir ya a estas horas con estadísticas vinculadas, por ejemplo, a las bibliotecas que gestionamos desde la Junta de Castilla y León, pero son ustedes los más lectores en esas estadísticas y también los mejores, los que más préstamos toman en las bibliotecas, casi el doble que la media española. Son también los que más libros tienen a su disposición y además, y muchos de ustedes viven en pueblos, a los que más bibliobuses les llegan de toda España. Gracias, presidente de la Diputación, por ese servicio que llevamos conjuntamente. De ser lectores y, sobre todo, como muchas de las que están ustedes aquí, de ser lectoras en pueblos, y eso es algo absolutamente prodigioso. Para terminar, les invito a hacer un ejercicio
de personajes de novela negra, del género negro. El género seguramente en el que más personajes reconocibles hay y que además se dividen en dos ámbitos, en el de los investigadores privados, como apuntabas, Lorenzo, y después en el de los servidores públicos, donde habitualmente hay muchos policías y 2 guardias civiles bien reconocibles. Hagan una lista mental o escríbanla al llegar a casa con esos personajes de novela negra internacionales y nacionales, nos has apuntado antes algunos, y verán como Bevilacqua y Chamorro están entre ellos. Por eso hoy ustedes están aquí con todos nosotros y gracias a la Fundación Francisco Umbral, al Mundo Castilla y León y al Instituto Castellano-Leonés de la Lengua por organizar esta tribuna. Gracias a Lorenzo Silva por escribirnos, por seguir escribiéndonos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sigan leyendo, porque en esa vida de los libros existimos y somos incluso muy dichosos. Gracias y hasta pronto.